La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris Causa, mucho más que un reconocimiento. Mis amigos, es un privilegio enorme poder compartir nuevamente con todos ustedes otro capítulo más de esto que hemos denominado Honoris Causa a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Hemos llegado con el equipo de producción aquí hasta la casa de Teletón porque queremos conversar, queremos conocer a Álvaro Martínez. Es toda una institución aquí dentro de lo que es Teletón, pero fundamentalmente el testimonio de vida, de inspiración y de superación es lo que queremos transmitirle a todos ustedes en la entrega del capítulo de hoy de Honoris Causa. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas. Un placer entrar con ustedes hoy y compartir esta charla con ustedes. Gracias, Álvaro. Sabemos que fue una semana bastante difícil, muy especial, por todo lo que ha llevado justamente la organización de Teletón. Y bueno, ahora nos queremos concentrar un poco en quién es Álvaro Martínez. Contanos un poquitito sobre tu familia, dónde estás viviendo y después vamos a ir conversando sobre otros puntos. Bueno, yo tengo 24 años. Soy el tercero de 5 hermanos. Tengo, mi mamá se dedica a la escribanía y mi papá es abogado también. Entonces, todos vivimos juntos en una casa, vivimos en el barrio Villamora, vivimos relativamente bien, digamos. Qué bueno, qué bueno. Y tu situación bastante especial fue algo de nacimiento. ¿Cómo se cataloga eso, Alvarito? La incapacidad congénita, el diagnóstico es una parálisis cerebral infantil. Yo tuve una lesión en la parte motriz, lesión cerebral en la parte motriz, y ya desde nacimiento, pero por suerte tuve la gran fortuna de nacer en una familia que siempre me apoyó, que me dio siempre el aliento y las ganas, y siempre fui para adelante, digamos. Y se nota eso porque ahora llegas con 24 años, después vamos a ir contando acerca de tu función aquí dentro de Teletón. Pero contanos, esa vida de familia, ¿cómo fue con tus hermanos? Porque sos prácticamente el ombligo de la familia, por decir Exacto. Así. No, con mis hermanos fue como todos los hermanos, ¿verdad? Tengo yo una sola hermana mujer con la que ella tiene 27 años, se llama Cecilia, y con ella es, digamos, con la que más afinidad tengo, porque crecimos juntos, digamos. Y después mis otros 3 hermanos son varones, también nos llevamos muy bien, por suerte. Y siempre la vida de familia fue bastante común como la de cualquier familia. Gracias a Dios, nunca se sintieron como ciertas cargas. Sí. ¿Y tus padres qué rol jugaron para esta palabra tan clave que mencionaste vos al inicio de superación? Y de la familia, mis padres tuvieron mucho, especialmente mi mamá fue la que acompañó, sobre todo al inicio, que fue más complicado en este proceso de descubrir cómo vivir una discapacidad, qué acciones tomar. Ahí mi mamá fue un apoyo impresionante, fue un apoyo
clave y que hasta hoy me sigue acompañando de una manera única. Qué bueno, excelente realmente. ¿Cómo se llama tu mamá y tu papá, Alvarito? Mi mamá se llama Teresa Gómez y mi papá es Arnaldo Martínez. Arnaldo Martínez, excelente. Ahora bien, la parte de la educación, ¿cómo lo hiciste? Yo toda la vida fui a colegios regulares. Ajá. Nunca, aunque sí hubo momentos, me cuentan, que intentaron meterme a colegios, a escuelas especiales, pero por una razón u otra nunca fui. Entonces tuve la gran suerte de poder ir siempre a escuelas regulares y relacionarme con personas sin discapacidad, lo que me da también la posibilidad de estar más cerca y entender de primera mano, como se dice, también cómo viven y cómo entienden ellos este tema de la discapacidad. ¿Y cómo fue un poco la reacción también? Porque una cosa es vivir en la familia, un entorno de mucha comprensión, de mucho amor, pero a veces cuando salimos afuera no es exactamente la réplica que vivimos dentro de la familia. A veces es hasta un ambiente medio hostil. Exactamente, güey. Fue complejo porque yo, por ejemplo, siempre cuento que en mi país nunca me puedo ir a un transporte público, por ejemplo. Hasta hoy prácticamente. Hasta hoy tengo la suerte de, por mi trabajo, poder viajar y conocer otros países donde sí, los transportes públicos están preparados para personas con discapacidad. Pero es una pena realmente que uno tenga que salir para encontrar las oportunidades tan básicas, porque uno dice, bueno, hacer un transporte accesible es caro, y es mentira, no es caro, es solamente la voluntad y el poder ponerse por 5 segundos en el lugar del otro y entender que así como una persona sin discapacidad necesita cierto espacio para moverse, la persona con discapacidad también. Esas necesidades tienen que ser respetadas porque es un derecho humano, y cuando le negamos ese derecho a la gente es como que le negamos su situación de ciudadano. Ahora bien, Alvarito, cuando compartís todas esas cosas que nos parecen realmente puntuales, y ojalá nuestros amigos empresarios del transporte público y también del gobierno nacional, porque esto tiene que ser una política de Estado, puedan tomar nota y ya con mucha fuerza puedan estar implementando este tipo de servicios. Pero volviendo un poco a esa faceta de tu vida con los compañeros de la escuela, ¿en qué escuelas estuviste? También, ¿en qué colegios has participado? Yo estuve durante mucho tiempo haciendo la primaria en el Colegio de los Laureles, que es un colegio que queda también ahí, cerca en el barrio Villamorra. Ajá. Y después, los últimos 3, hice en el Colegio del Sol, donde terminé el bachillerato técnico en ciencias sociales. ¿Pudiste terminar el bachillerato? Qué bueno. Ahora, cuando hablas también dentro de esa discapacidad, hablas también mucho sobre la normalidad con la que te habías desarrollado, y también eso significa de que como cualquier otro niño te habrás enamorado de la profesora, te habrás enamorado también de alguna compañerita. Ahora, de la profesora sí, seguramente no soy consciente nomás, pero en algún momento seguramente también me habré enamorado de alguna, porque especialmente yo, sobre todo al principio de mi escolarización, viví un tiempo en Concepción, en la ciudad de Concepción, en donde me acuerdo muy especialmente de mi profesora de primer grado. No sé si era amor o qué era, pero me acuerdo siempre de ella con mucho cariño. Qué bueno, excelente. Eso es lo que queríamos rescatar también, Álvaro, que
A veces creemos que con ciertas discapacidades que tengan las personas, creemos hasta que pueden llegar a ser anormales, pero nos damos cuenta que son totalmente normales, común y corriente como todos nosotros. Queremos hablar más acerca de tu vida, Álvaro. Tenemos que ir a una breve pausa. Cuando estemos de regreso estaremos conociendo un poco la función que Álvaro está llevando a cabo dentro de lo que es Teletón aquí a nivel país. A la vuelta de la pausa seguimos conversando aquí con Álvaro Martínez. Seguimos aquí en Honoris Causa, hoy compartiendo con Álvaro Martínez. Justamente nos hablaba de esa primera parte de su experiencia, de su vida normal, de la época escolar. Ahora queremos conocer la vida profesional de Álvaro. Álvaro es todo un profesional e inmerso también en el mundo laboral como cualquiera otro. Yo me recibí del colegio en el 2006, en el año 2006, y desde ese momento, por quien andaba acompañado también, me metí en este mundo apasionante de las organizaciones de la sociedad civil, y mi primera experiencia fue en una agencia de noticias, ya sobre todo dedicado a la comunicación, y en una organización que trabaja por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y después me convocaron ya a participar en este proceso de ver cómo podíamos hacer para que Teletón, que era una organización que en el 2007 empezó su proceso de pensarse nuevamente para ver cómo podíamos sacarla adelante después de un proceso de crisis muy agudo. Entonces me convocaron a mí y la verdad es que está siendo un trayecto hermoso, apasionante y único realmente. Y se nota eso porque estás transmitiendo mucha energía y mucho convencimiento en lo que estás haciendo. Ahora, Alvarito, comentanos un poco, por favor, cuál es tu función acá y cómo se dio para que puedas llegar aquí a Teletón Paraguay. Yo soy miembro del consejo directivo de la fundación, donde están empresarios muy famosos, Pedro Beisinger, Beltrán Maki, que detrás de su faceta pública, digamos, son personas muy sensibles, muy allegadas a todo lo que tenga que ver con lo social. Y bueno, ellos se comprometieron a formar parte también de desafío, y desde su lugar hacemos lo nuestro, que es honrar la confianza que la gente nos da. Y se da justamente eso porque estás formando parte del directorio también, pero tu función dentro de lo que es la organización es en la parte de comunicación institucional. Comunicación institucional, donde me acompaña Víctor Ibarrola y Esteban Naps, con quienes formamos un equipo que se encarga de hacer llegar a la gente todo este mensaje de inclusión de personas con discapacidad, de entender que las personas con discapacidad son iguales, que no existe persona normal y persona anormal, sino que todos somos personas, todos somos ciudadanos y por lo tanto tenemos derechos. Nuestro país está con una deuda pendiente justamente con personas que tienen una capacidad diferente que al resto. ¿Cómo vos estás percibiendo eso? Lo comentaste al principio, ¿verdad? Pero hay por lo menos políticas, hay algunos planteamientos que a través de Teletón se están haciendo. Hay planteamientos de ese tipo, sobre todo en el área de incidencia en políticas públicas,
pero vienen a partir solamente de un trabajo de mucho tiempo de las organizaciones de y para personas con discapacidad, que son las que llevan adelante estos proyectos, procesos, y de alguna manera el Estado viene acompañando, pero sobre todo la iniciativa parte de las organizaciones de la sociedad civil. Álvaro, hincha de qué club es? Yo soy cerrista. Ah, estás contento entonces después. Nuevo cerrista. Excelente. ¿Y la comida preferida de Álvaro? A mí me gusta mucho la pasta. ¿En serio? Justamente, a mí me gustan mucho los ñoquis, en donde cada 29 yo soy feliz. ¿Cuáles son tus desafíos personales, un poco ya dentro de la institución? ¿Qué es lo que quieres lograr a través de Teletón Paraguay dentro de la función que te toca estar desarrollando? Mi desafío personal tiene que ver con transformar la mirada del ser humano. Cómo miramos a otra persona cuando miramos, qué es lo que miramos, desde dónde miramos. ¿Será que miramos desde una posición de juzgar o será que miramos a la persona desde lo que me puede dar, desde la riqueza que la persona tiene? Y bueno, desde el Teletón tratamos siempre de poner primero, sobre todo y antes que nada, a la persona. Excelente. Tenemos que ir a una breve pausa, Álvaro. Vamos ya a cumplir con nuestros anunciantes. Cuando volvamos, vamos a seguir conversando aquí con Álvaro Martínez en el día de hoy aquí en Honoris Causa. Seguimos aquí en Honoris Causa conversando en el día de hoy con Álvaro Martínez. Es miembro del Consejo Directivo de Teletón Paraguay, está al frente de lo que es el Departamento de Comunicación Institucional y su deseo fundamental es transformar nuestra mirada para con aquellas personas que tienen una discapacidad, una capacidad diferente a la nuestra. Ahora, en este bloque queremos conocer también la faceta y los deseos, las ambiciones profesionales también que tiene Álvaro. Yo realmente, así como meta, cuando la gente me pregunta qué meta tenés, la verdad no tengo ninguna. No tengo ninguna porque esto que estoy haciendo es lo que amo hacer. Uno cuando hace lo que ama hacer, no espera nada más. Que esa satisfacción que llegue. Esa satisfacción que llega, el poder encontrarte con gente, el poder conocer sus historias e intentar transmitirlas. Porque en Teletón ofrecemos servicios de rehabilitación, pero tenemos que entender que, sobre todo y antes que nada, los usuarios de los servicios son personas. Por lo tanto, tienen historias que hay que honrar y hay que contar. Y bueno, el poder encontrarme con esas historias de tanto amor y de tanto camino recorrido, también intentar transmitir eso es un honor y un privilegio para mí. Y se nota eso justamente al estar conversando contigo, Álvaro. Ahora bien, el capítulo muy especial que me gustaría abordar contigo también es, ¿qué pensás de Dios? Para mí Dios es una compañía, un compañero. Y no sé, realmente yo en Dios pienso más que como una autoridad, como una relación. Para mí es un compañero que siempre está conmigo y que me va acompañando. Y de hecho, en este proceso de ir conociendo gente y de ir acercándome a sus vidas, uno se da cuenta que realmente hay algo
más allá de la convención religiosa que uno tenga, realmente hay algo, hay una fuerza que realmente nos mueve y que nos impulsa, ¿verdad? Álvaro, ¿llegó algún momento dado en tu vida que le quisiste cuestionar a Dios por tu situación, no, como nunca, cualquier otro? Nunca, porque yo nunca sentí la situación de discapacidad, nunca sentí la discapacidad como una enfermedad, nunca sentí la discapacidad como un castigo. Entonces, nunca me concentré en buscar un culpable y bueno, desde ahí fui actuando, ¿verdad? Y no sé, nunca tuve ganas de hacer responsable a nadie de una situación que para mí no es lo peor que te puede pasar. Ahora, en estos minutos finales, Álvaro, me gustaría que te dirijas a las cámaras y enfocándote a dos tipos de personas. En primer lugar, aquellas personas que con ciertas capacidades diferentes a las demás puedas animarle, desafiarlas a que no queden ahí estancadas, sino que así con tu ejemplo busquen superarse, busquen también la manera de salir adelante con esa discapacidad que tienen. No, yo, tanto a las personas sin discapacidad como a las personas con discapacidad, les invito a que encuentren una pasión y que actúen desde ahí y que actúen para eso y hacia eso, porque realmente cuando uno encuentra una pasión y actúa desde ahí con amor y auténticamente, dependiendo de lo que verdaderamente uno es, todo va a salir como debe salir, ¿verdad? Y recordando que siempre tenemos la posibilidad de elegir y hacernos cargo y responsables de nuestras decisiones, pero sobre todo en el tema de la pasión, encontrar la pasión y encontrar otra gente que te acompañe y te impulse y te haga disfrutar de la vida, es algo que a mí por lo menos siempre me sirvió. Ahora bien, estos minutos finales, una vez más, Álvaro, quiero que tomes el tiempo para agradecerles, yo creo que los grandes héroes que son en tu vida, como es tu papá y tu mamá. Hablaste también de ellos al principio. Me gustaría que te dirijas a ellos en esta oportunidad también. Bueno, mami, muchas gracias. Te quiero mucho, sos mi gran compañera. Y gracias por el apoyo. Creo que lo que la gente reconoce en mí mucho tiene que ver con lo que aprendí, lo que fui rescatando y esa verdad que la gente dice encontrar en mí, realmente yo la encontré primero en tus ojos y es lo que trato de transmitir cada vez que hablo con la gente. Entonces, muchas gracias por eso, te quiero mucho y gracias, es lo que puedo decir desde el fondo de mi corazón. Gracias. Excelente. Muchísimas gracias a Álvaro por abrir su corazón para con nosotros y por dejarnos este ejemplo de inspiración, de motivación y de desafíos también. Por una parte, para aquellas personas que tienen cierta discapacidad, para lograr lo que Álvaro ha logrado, llevar una vida normal en medio de las circunstancias. Y para los demás, inclusive para el Estado mismo, a través de cualquier gobierno de turno que venga, pongamos seria atención a acompañar a personas como Álvaro y tantos otros que necesitan de nuestra atención, de nuestro apoyo, a través de las distintas manifestaciones que se puedan dar, buscando fundamentalmente el buen vivir y el buen pasar de nuestros compatriotas. Mis amigos, cerramos este capítulo en el día de hoy, aquí
a través de Red Guaraní, el canal de la familia, en Honoris Causa.